¿Está Europa al borde de su peor crisis energética y política en más de 3 décadas por culpa de un solo oleoducto? Esta semana, el legendario oleoducto Druzhba dejó de bombear crudo hacia el corazón de Europa Central. En cuestión de horas, la noticia sacudió Bruselas y desató pánico en los mercados energéticos de toda la región. Las portadas de los principales periódicos europeos lo anunciaban. La arteria que había mantenido la estabilidad energética desde finales del siglo pasado se detuvo de forma abrupta. Las imágenes de estaciones de servicio con largas colas y ciudadanos preocupados por el futuro comenzaron a circular por redes sociales y medios internacionales, recordando escenas de crisis pasadas. El origen de la crisis está en un pulso político entre Ucrania y Hungría. Lo que en un primer momento parecía una disputa local, rápidamente se convirtió en una amenaza existencial para la Unión Europea, paralizando decisiones en Bruselas y sembrando el miedo a una desestabilización regional. No es la primera vez que una disputa energética desencadena una reacción en cadena. En el invierno de 1973, la crisis del petróleo obligó a muchos países europeos a racionar la gasolina y a reducir la velocidad en carreteras. Ahora, casi 50 años después, un solo oleoducto amenaza con repetir la historia, pero en un contexto mucho más complejo y conectado. Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. El precio del combustible se disparó en Polonia, Eslovaquia y Hungría, alcanzando niveles históricos no vistos desde la última crisis financiera global. Las bolsas de valores de Varsovia, Bratislava y Budapest sufrieron caídas abruptas, y bajo una tensión palpable, los líderes europeos se vieron obligados a convocar cumbres de emergencia en busca de una salida contrarreloj. En cuestión de horas, los mercados energéticos experimentaron una volatilidad comparable a la vivida tras el estallido de la burbuja tecnológica a principios del siglo XXI. Pero lo que está en juego supera largamente el precio en las gasolineras. Si la crisis persiste, el continente podría encaminarse hacia un colapso energético y una fractura política sin precedentes. Millones de hogares y empresas quedarían expuestos a apagones, recesión y caos social, mientras las fisuras dentro de la Unión amenazan con romper décadas de difícil consenso. Para comprender la magnitud del peligro, basta recordar el invierno de 1979, cuando la llamada crisis del invierno del descontento en el Reino Unido llevó a apagones masivos, huelgas y el colapso de servicios esenciales. El fantasma de ese pasado planea de nuevo sobre Europa, esta vez con el añadido de una Unión Europea mucho más interdependiente y expuesta a presiones externas. ¿Cómo llegamos a este punto de no retorno? ¿Y qué fuerzas, más allá de los titulares, están moviendo realmente los hilos de esta debacle? Para entender la magnitud de lo que ocurre, primero debemos conocer la historia y el papel estratégico del oleoducto Druzhba. Detrás de las fachadas solemnes de la Unión Europea, las reglas que sostienen su cooperación son más frágiles de lo que imaginas. Aunque el Tratado de Lisboa reforzó la integración institucional, la realidad es que muchas decisiones clave siguen dependiendo de la unanimidad, lo que convierte a la Unión en un gigante con pies de barro ante crisis de este tipo. Durante décadas, el oleoducto Druzhba ha sido la arteria silenciosa que conecta a Hungría, Eslovaquia y Chequia con la energía vital de Rusia. Cada gota que fluye por sus miles de kilómetros sostiene fábricas, hogares y millones de empleos en el corazón de Europa Central. Pero ese pilar, una vez indiscutible, tambalea hoy como nunca antes. En 1964, cuando se inauguró el oleoducto, fue visto como una promesa de prosperidad y estabilidad para los países del Pacto de Varsovia. Hoy, esa misma infraestructura se ha convertido en un arma política y un talón de Aquiles para la seguridad europea. El funcionamiento de esta red no solo depende de infraestructuras complejas, sino de un delicado equilibrio político: el consenso. En la Unión Europea, toda decisión estratégica requiere la aprobación unánime de los 27 gobiernos. Un solo veto basta para paralizar el futuro energético del bloque y cualquier respuesta común ante crisis. Este mecanismo,
que en tiempos de bonanza garantizaba que todos los países tuvieran voz y voto, se convierte en un obstáculo casi insalvable en momentos de emergencia. El conflicto en Ucrania ha tensado estos lazos hasta el límite. Mientras Kiev resiste la invasión rusa, Bruselas se debate entre la urgencia de enviar más ayuda y las profundas divisiones internas. Cuando un país, como Hungría, bloquea fondos para Ucrania, la cadena de solidaridad europea se resquebraja peligrosamente. En el pasado, situaciones similares llevaron a bloqueos institucionales, como en 1985, cuando la entonces Comunidad Económica Europea se paralizó por el veto británico al presupuesto comunitario. El reciente corte del tránsito de petróleo por Ucrania dejó al descubierto esas grietas. Ya no se trata solo de recursos, es una batalla directa entre intereses nacionales y la promesa de apoyo mutuo. La arquitectura que parecía robusta muestra ahora fisuras inquietantes, y los riesgos no son teóricos. Millones de familias y empresas podrían quedarse sin energía ni protección, mientras crecen el malestar social y la presión sobre los gobiernos. La memoria histórica nos recuerda que, en 1991, la caída de la Unión Soviética trajo consigo un caos económico en Europa del Este, con escasez de energía y colapsos en los servicios básicos. La situación actual podría desencadenar consecuencias similares, aunque a una escala mucho mayor y con efectos en toda la Unión Europea. Si Europa ignora estas señales de alarma, la estabilidad económica y política de la región entera podría verse amenazada. La posibilidad de una recesión larga, con protestas y desconfianza generalizada, ya no es una hipótesis remota. Podría desatarse en cuestión de días. Las protestas de los chalecos amarillos en Francia, originadas por el aumento del precio del combustible, son un recordatorio reciente de lo rápido que el malestar social puede extenderse en todo el continente. Pero, ¿qué ocurrió en Bruselas y Kiev para empujar el sistema al borde del colapso? Para entender la magnitud del riesgo, hay que mirar de cerca los movimientos y decisiones que desencadenaron la crisis. Todo empezó con una negociación tensa y un bloqueo inesperado. Un veto, una llave cerrada, millones de vidas al borde del abismo. Así estalla la tormenta perfecta que sacude hoy el corazón de Europa. La escena recuerda a la crisis del gas de 2009, cuando una disputa entre Rusia y Ucrania dejó a varios países de Europa Central sin calefacción durante semanas en pleno invierno. En aquella ocasión, la falta de alternativas y la dependencia de una sola ruta de suministro se tradujeron en pérdidas económicas millonarias y en un replanteamiento urgente de las políticas energéticas. Todo comenzó cuando Hungría bloqueó de nuevo el paquete esencial de ayudas militares y financieras para Ucrania. La delegación húngara exigía concesiones sobre derechos de las minorías y la exención de sus empresas de las sanciones europeas. El consenso se vino abajo, desatando alarmas en todo el continente. La historia nos muestra que demandas similares han sido utilizadas como moneda de cambio en negociaciones internacionales, como sucedió en 1981, cuando Grecia amenazó con bloquear la ampliación de la Comunidad Económica Europea si no se atendían sus reclamaciones sobre Chipre. La reacción fue inmediata. Tras una reunión de emergencia en Kiev, Ucrania optó por suspender el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría y sus países vecinos. La explicación oficial: falta de recursos para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura, directamente ligada a la ausencia de apoyo financiero internacional. El flujo del crudo se detuvo en seco, dejando refinerías y economías enteras al borde del colapso. Este corte, técnicamente justificado por Kiev, fue percibido en Budapest como un acto de represalia política, lo que escaló rápidamente la tensión diplomática. En Bruselas, la noticia sacudió los cimientos de la Unión durante un almuerzo de trabajo. El canciller alemán, representante de la mayor economía europea, acusó a Hungría de sabotaje y de chantajear al bloque con su veto. La confrontación escaló rápidamente. Hungría denunció a Ucrania por incumplir obligaciones de tránsito y amenazar su soberanía energética. Los intentos de mediación fracasaron de inmediato. Recordemos cómo, en 1994,
Las disputas entre Eslovaquia y Hungría por el uso del Danubio bloquearon acuerdos regionales durante meses, demostrando que los intereses nacionales pueden paralizar incluso los proyectos más estratégicos. En cuestión de horas, el cruce de acusaciones se multiplicó. Kiev insistía en que el corte era una decisión técnica, pero Budapest y otras capitales lo vieron como represalia política. El diálogo se transformó en una cadena de ultimátums y amenazas. Nadie daba el primer paso hacia el entendimiento. Las reuniones de emergencia se sucedieron sin que se lograra ningún avance significativo, mientras los medios internacionales comenzaban a hablar abiertamente de una posible ruptura en el seno de la Unión Europea. Las repercusiones no tardaron. Las acciones de las principales energéticas de Hungría y Eslovaquia se desplomaron, y el miedo al desabastecimiento se apoderó de los mercados. Gobiernos en Praga y Bratislava activaron planes de emergencia y revisaron reservas estratégicas, pero la incertidumbre crece cada hora. Si la crisis persiste, el paro industrial y el desempleo masivo dejarán de ser amenazas abstractas. En 1979, el cierre temporal de refinerías en Italia y Francia provocó despidos masivos y una caída del Producto Interior Bruto que tardó años en recuperarse. Las empresas europeas, especialmente las del sector automotriz y químico, ya advierten sobre posibles cierres y recortes de producción si no se restablece el suministro de crudo en breve. La arquitectura energética europea tiembla. Si el diálogo fracasa, lo que está en juego supera el petróleo. Millones podrían quedar sin energía, la economía regional sufriría un golpe devastador y la influencia política de Europa quedaría gravemente herida. En 1998, la crisis financiera rusa se transmitió rápidamente a Europa del Este debido a la dependencia energética y comercial, demostrando cómo los shocks externos pueden desestabilizar economías enteras. El reloj avanza y la presión se intensifica. En las próximas horas, cada decisión puede marcar el destino de Europa Central y reconfigurar el tablero energético global. Como en una partida de ajedrez, un solo movimiento en falso puede desencadenar una derrota catastrófica. En este tablero de ajedrez, cada jugada puede cambiar el destino de millones de europeos. Ahora, los líderes del continente encaran un dilema de dimensiones históricas. Tienen apenas unos días para evitar que la crisis energética se convierta en un abismo irreversible. La presión sobre los negociadores es tan grande que algunos han comparado la situación con la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la humanidad estuvo al borde de un conflicto nuclear por una cadena de decisiones precipitadas. Las próximas horas son cruciales. Analistas y diplomáticos han esbozado 3 escenarios posibles, cada uno con riesgos propios. El primero, un acuerdo temporal, frágil y costoso, en el que Hungría acepta levantar el bloqueo a la ayuda para Ucrania, a cambio de exenciones o compensaciones. Este pacto restablecería el flujo de petróleo, pero dejaría heridas profundas en la confianza entre socios y abriría la puerta a futuras amenazas de veto. Este tipo de acuerdos de última hora han sucedido antes, como en 2015, cuando Grecia logró un rescate a cambio de reformas, pero la desconfianza entre socios tardó años en disiparse. El segundo escenario es mucho más explosivo. Si las posturas se endurecen y no hay avances, Estados Unidos podría intervenir, ejerciendo presión diplomática y económica. Esto elevaría la tensión entre aliados europeos y Washington, y podría desatar una guerra económica abierta, donde la dependencia exterior de Europa quedaría al desnudo, y la unidad transatlántica se tambalearía peligrosamente. Un precedente de este tipo fue la crisis del gas ruso en 2006, cuando Estados Unidos presionó a la Unión Europea para diversificar sus fuentes de energía, generando tensiones entre Bruselas y Moscú y complicando otros acuerdos internacionales. El tercer escenario, el más disruptivo, supondría que la Unión Europea sancionara a Hungría y avanzara en cambios legales para esquivar el derecho de veto nacional en cuestiones energéticas. Este paso revolucionaría las reglas internas, acelerando la fragmentación del bloque y precipitando la búsqueda de nuevas alianzas y fuentes de suministro.
A la vez, pondría en jaque la propia arquitectura de la Unión. Cambios tan profundos solo han ocurrido en momentos de crisis extrema, como la creación del euro tras la crisis del sistema monetario europeo en 1992. El riesgo de un efecto dominó es tangible. Un corte prolongado en el petróleo golpearía de inmediato al sector del gas y la electricidad. Las plantas de Europa Central, ya bajo presión, podrían verse obligadas a racionar energía, disparando los precios y debilitando la industria regional. En Hungría, Eslovaquia y Chequia, el impacto en los hogares alimenta protestas y el temor a la escasez crece cada hora. En 1947, el duro invierno europeo obligó a racionar carbón y electricidad, provocando malestar social y cambios de gobierno en varios países. Hoy, la historia podría repetirse, pero amplificada por la interconexión digital y la inmediatez de la información. En los corredores de Bruselas circulan rumores. La Comisión Europea estudia medidas legales inéditas para impedir que una sola nación paralice la seguridad energética de toda la Unión. Medidas que, hasta hace pocos días, parecían impensables, hoy se discuten abiertamente, aumentando la tensión y la incertidumbre política. La propuesta de eliminar el derecho de veto en temas de energía recuerda el debate sobre la mayoría cualificada que dividió a los Estados miembros durante la Convención Europea de 2003. Las alertas de organismos internacionales suenan como una cuenta atrás. Si no hay solución en menos de una semana, los daños serán permanentes. El estallido de una crisis social podría ser cuestión de días, poniendo en peligro la estabilidad de todo el continente. El Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de la Energía han advertido que una disrupción prolongada podría costar cientos de miles de millones de euros y destruir millones de puestos de trabajo en toda la región, arrastrando a Europa a una recesión profunda. Cada acción, e incluso la inacción, puede marcar el inicio de una depresión energética, fracturar la cohesión europea o, peor aún, dar paso a la formación de bloques rivales dentro de Europa. El precio de este pulso va mucho más allá del costo de la gasolina. Es el destino geopolítico del continente lo que está en juego. Analistas recuerdan cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, la falta de coordinación en la reconstrucción europea dio lugar a la Guerra Fría y la división del continente en dos bloques. Mientras las negociaciones avanzan bajo una presión insoportable, la pregunta es quién cederá primero y a qué precio. El margen de error se reduce con cada hora que pasa. Una decisión precipitada podría desencadenar consecuencias imprevistas durante años, mientras que la parálisis solo agrava la crisis. A pesar del caos, existen señales y estrategias para enfrentar la tormenta energética. La crisis ha dejado una advertencia ineludible. Depender de una única fuente de energía es una apuesta temeraria. Por ese motivo, la ciudadanía debe exigir a sus gobiernos que diversifiquen los suministros y practiquen una transparencia absoluta en todas las negociaciones internacionales que afecten la seguridad energética colectiva. Países como España y Portugal, que apostaron por la diversificación a través de terminales de gas natural licuado y renovables, hoy están menos expuestos a este tipo de crisis, sirviendo de ejemplo para el resto de Europa. No podemos permitirnos mirar solo hacia adentro. La supervivencia del proyecto europeo está atada a reforzar los mecanismos de solidaridad. Si cada país defiende únicamente su propio interés y bloquea decisiones cruciales, la región entera queda expuesta al chantaje externo y la división interna. El reciente veto húngaro y la reacción ucraniana demuestran cuán frágil es el consenso europeo. Basta una sola fisura para paralizar a todo el continente. En 1977, la negativa de Dinamarca a ratificar un tratado comercial bloqueó la política pesquera común durante meses, afectando a miles de familias costeras. Otra lección amarga es la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras críticas. Oleoductos, reservas estratégicas y redes eléctricas requieren planificación a muy largo plazo, inversiones constantes y una coordinación supranacional firme. No podemos esperar la próxima crisis para actuar. Cada retraso
deja a millones de europeos al borde de la incertidumbre. En Israel, tras la crisis del Canal de Suez, en 1956, el país invirtió fuertemente en reservas estratégicas, logrando mayor resiliencia ante futuras interrupciones. Pero la responsabilidad no recae solo en los gobiernos. Como ciudadanos, existen acciones concretas que pueden marcar diferencias reales: fomentar el ahorro energético, exigir a los representantes políticos que prioricen el bien común y respaldar inversiones en tecnologías de almacenamiento, energías alternativas y reservas nacionales. Por ejemplo, Alemania aceleró su transición energética tras el accidente de Fukushima en 2011, apostando por la eficiencia y las energías renovables, lo que ayudó a reducir su dependencia de fuentes externas. Además, la opinión pública y los medios tienen un papel fundamental. No deben dejarse arrastrar por narrativas simplistas ni caer en trampas de desinformación. La transparencia, el rigor informativo y el debate abierto son armas clave para romper el ciclo de presión política y manipulación mediática. Cada voz informada puede inclinar la balanza. Las campañas de desinformación durante la crisis de Crimea en 2014 demostraron el poder de la opinión pública para influir en las decisiones de seguridad nacional. Si Europa no aprende de esta crisis, corre el peligro de quedar atrapada en un círculo vicioso de dependencia, amenazas y divisiones. Repetir los errores del pasado es un lujo que ya no podemos darnos. Cada crisis es también una oportunidad, la de corregir el rumbo y fortalecer nuestra respuesta colectiva. En 1951, la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero surgió precisamente como respuesta a las crisis energéticas y de seguridad de la posguerra. Sin embargo, el desenlace de esta crisis todavía está abierto. Las próximas decisiones serán decisivas para el futuro energético y político de toda Europa. En los próximos días, la historia juzgará si los líderes europeos estuvieron a la altura del desafío o si dejaron pasar la oportunidad de transformar la crisis en un punto de inflexión positivo. Hoy, Europa vuelve a mirar su reflejo en el petróleo que cruza fronteras. ¿Seguiremos siendo meros espectadores o asumiremos el papel de protagonistas en el nuevo tablero energético? La pregunta es más que retórica. Define el destino de varias generaciones. La crisis del oleoducto Druzhba no es una simple anomalía técnica. Es una advertencia que desvela hasta qué punto dependen nuestras sociedades de acuerdos frágiles y equilibrios inestables. Las tensiones entre Ucrania y Hungría han abierto grietas en los mecanismos de consenso, mostrando que, bajo presión, la solidaridad europea puede resquebrajarse ante la urgencia de los intereses nacionales. La crisis pone a prueba la fortaleza de los valores europeos y la capacidad de la Unión para reinventarse en tiempos de adversidad. Decenas de millones de personas confían cada día en un suministro energético seguro. Un solo error, un momento de improvisación, puede desatar una reacción en cadena con consecuencias económicas y sociales de enorme gravedad. El temor a una recesión y a la pérdida de confianza pone en jaque la cohesión política, mientras la sombra de la manipulación política de la energía amenaza la democracia misma. En los años 70, la manipulación de los precios del petróleo por la OPEP cambió para siempre el equilibrio geopolítico del mundo. Hoy, la lección es clara. La diversificación y la cooperación son nuestras mejores defensas. En este contexto, la indiferencia ciudadana se convierte en el riesgo más grande. Si dejamos que solo hablen los gobiernos o los mercados, corremos el peligro de que decisiones cruciales se tomen sin debate ni control, guiadas por la opacidad y la presión del instante. La historia europea demuestra que la pasividad fortalece a quienes prosperan en medio del caos y la división. En 1989, la caída del muro de Berlín fue posible gracias a la movilización ciudadana, no por decisiones gubernamentales aisladas. Por eso, ahora más que nunca, es vital informarse, debatir y exigir políticas que prioricen el interés común sobre los cálculos partidistas. El conflicto en torno al oleoducto Druzhba debe ser el punto de partida para repensar nuestro modelo energético, reforzar la solidaridad y construir una Europa más resistente y transparente.
Solo así podremos evitar que la próxima crisis nos tome desprevenidos y, en cambio, convertirla en una oportunidad para fortalecer nuestra unión. La pregunta sigue en el aire. ¿Dejaremos que la prisa y la fractura dicten nuestro destino, o responderemos con unidad, visión y coraje?